La conversión durante el siglo VII a.C. de las colonias jonias del Asia Menor en focos artesanales y comerciales, y el empleo de la moneda y el gran desarrollo de la navegación inició por toda la Hélade un proceso de transformación política, desde la monarquía, pasando por la república oligárquica y la tiranía, hasta la democracia. Este proceso alcanza una especial significación histórica en la Atenas del siglo V por sus repercusiones políticas y económicas en toda Grecia. La reforma democrática de Clístenes fue contestada en el año 505 a.C. por Esparta y las ciudades vecinas, Corinto y Tebas, rivales comerciales de Atenas, con el intento de instaurar por la fuerza de las armas el régimen oligárquico en Atenas. Desde esta fecha, la evolución política de Atenas puede entenderse como un esfuerzo por instaurar y profundizar este concepto de democracia radical en el seno de la propia Atenas y de extenderlo al resto de las polei griegas. En este proceso protagonizado por la sociedad ateniense, la más adelantada culturalmente de su tiempo, se verán envueltas todas las ciudades e islas de Grecia, hasta la definitiva decadencia de la polis con la irrupción del Estado Nacional Greco-Macedonio de Filipo II en el siglo IV a.C. La instigación ateniense a la rebelión de las ciudades de Jonia frente a Darío puede interpretarse como el comienzo de una premeditada política de los partidarios de la democracia ateniense tendente a la preservación del sistema instaurado por Clístenes. El ataque persa sirvió para desviar durante una generación la presión de sus antagonistas en favor de la restauración de la oligarquía, y los griegos debieron unirse en el esfuerzo común frente al invasor en las guerras médicas. Igualmente, las medidas preconizadas por Temístocles, el refugio de la población junto a la flota en la isla de Salamina y el abandono del Ática y de la propia ciudad que resultó destruida, fue un certero golpe para los oligarcas propietarios de las tierras y las casas. La fortificación amurallada con la que se rodeó la ciudad, el traslado de los arsenales al Pireo, la reconstrucción de los largos muros de protección del corredor entre Atenas y este puerto y entre Atenas y el antiguo de Falero, la creación de la flota y el reforzamiento de la marina forman parte, asimismo, de esta política. Con la victoria sobre los persas y la paz, la continuación de esta política pareció evidente a los demócratas atenienses. Se trata de potenciar el comercio, el uso de la moneda, la industria artesanal y las grandes obras de reconstrucción y embellecimiento de la ciudad, y con ello ampliar la base demográfica que permitiera la consolidación democrática. A ello responde la creación en el 476 de la Confederación de Delos y la expansión hegemónica en los Dardanelos y los Estrechos, el dominio del Egeo y del Mar Negro y la disputa por el Jónico y Sicilia. A partir del 460, Atenas logra consolidar un formidable imperio comercial. El Areópago es privado ya de sus atribuciones. Cimón, jefe del partido oligárquico, es condenado al ostracismo y Pericles dirige con mano firme la política de Atenas. A mediados del siglo V, los persas ya no eran una amenaza creíble para los griegos y, sin embargo, la política de la democracia es mantener coercitivamente en la Liga de Delos a numerosas ciudades e islas y no renuncia a su política imperialista, aunque ello suponga el choque inevitable con las aliadas de Esparta. En el 431 estalló la llamada Guerra del Peloponeso, un conflicto bélico predicho por el propio Pericles, quien parece asumirlo, cimentando sus decisiones en la indiscutible superioridad moral y estética del ideal democrático ateniense, en la belleza de sus realizaciones espirituales y en su vocación de extenderlo a toda Grecia en el ámbito de las ciudades-estado. La estrategia de Pericles consistió en esperar, refugiándose tras las murallas de Atenas, dado que su predominio naval garantizaba el suministro por mar desde las colonias al Pireo y a través de los largos muros hasta Atenas. Hay que tener en cuenta que hasta el siglo IV a.C. no se alcanzaron las técnicas necesarias para franquear y destruir las murallas, por lo que las fortificaciones eran poco menos que inaccesibles. Mientras, la marina ateniense saquea sistemáticamente las costas del Peloponeso, lo que supondría un duro castigo para Esparta y sus aliados.
En la primera campaña del año 431, Pericles logró con inusitada eficacia convencer a la población del Ática que abandonara sus granjas y casas al saqueo del ejército espartano y acallar las protestas de la multitud de agraviados que encontró refugio en Atenas. Como narra Tucídides, para muchos este desplazamiento significaba abandonar sus tierras, así como sus ancestrales templos y altares, y cambiar completamente su estilo de vida. Por ello, si bien accedieron a desplazarse, muchos habitantes de las áreas rurales estaban muy descontentos con la decisión de Pericles. Sin embargo, Pericles no cedió a su exigencia de emprender acciones inmediatas en tierra contra el enemigo o de revisar la estrategia inicial. También evitó convocar a la Iglesia, temiendo que el pueblo pudiera decidir de forma apresurada enfrentarse a los espartanos en campo abierto. Como las reuniones de la asamblea se hacían a discreción de los presidentes de turno, los pritaneis, Pericles no tenía un control formal sobre su agenda. Sin embargo, el respeto que tenían a Pericles era suficiente para persuadirles de hacer lo que él quería. Mientras que el ejército espartano permanecía en Ática, Pericles envió una flota de 100 naves a saquear las costas del Peloponeso y encargó a la caballería la protección de las granjas saqueadas próximas a las murallas de la ciudad. El segundo año de la guerra, Esparta volvió a invadir y destruir el Ática, y Pericles salió con la armada otro año más a castigar las costas y ciudades del Peloponeso. Los historiadores militares juzgan que la estrategia de Pericles probablemente hubiera dado la victoria a Atenas frente a un estado como Esparta, desprovisto de fondos, con peligrosas amenazas internas por la posible sublevación de mesenios e ilotas, y que basando su fuerza en su ejército ciudadano de hoplitas veía con alarma cómo se reducía su número cada año de manera irreemplazable. Pero Atenas no pudo contar muchos años más con Pericles. La aglomeración de muchedumbres y la guerra trajeron como consecuencia la peste. Ha sido identificada a través del ADN de restos humanos como una fiebre tifoidea generada por un tipo de salmonela. La peste redujo la población ateniense en una cuarta parte. Pericles falleció el 429, después de ver morir a sus hermanas y a sus 2 hijos en el tercer año de la guerra del Peloponeso. Según Tucídides, su muerte fue un desastre para Atenas, puesto que sus sucesores fueron inferiores a él. Prefirieron instigar los malos hábitos de la gente y siguieron una política inestable, buscando la popularidad en lugar de servir a la utilidad pública. En su guerra del Peloponeso, Tucídides relata magistralmente los vaivenes de la asamblea ateniense, dirigida por los demagogos, y las distintas vicisitudes de la cruel guerra fratricida del Peloponeso. Insiste en el desacierto de la política belicista llevada a cabo por el curtidor Cleón. Nos muestra la disparatada expedición contra Siracusa instigada por Alcibíades y las consecuencias del desastre sufrido en Sicilia, los suplicios atroces de los supervivientes y, por último, los 10 años de resistencia desesperada de Atenas tras la pérdida de las colonias en el Bósforo y la derrota final en la Bahía de las Cabras, Egospótamos. Pero también que la victoria tampoco permitió a Esparta consolidar su hegemonía durante el siglo IV, un siglo en que se reanudaría la guerra de todos contra todos entre las ciudades griegas, que se irían debilitando y destruyendo entre sí hasta su completa aniquilación. Un penoso episodio histórico que nos resulta incomprensible, pues fue protagonizado por las 2 generaciones inmediatas a la de los sabios políticos, pensadores y artistas que durante el siglo V antes de Cristo habían alcanzado el más alto grado de civilización conocido hasta entonces. La explicación de este paroxismo destructivo que se apoderó de las ciudades griegas hay que buscarla precisamente en la fulgurante caída de la polis como organización política integradora en el mundo mediterráneo del siglo IV. Instauradas la navegación y el comercio de una a otra punta del Mediterráneo, la ciudad-estado había dejado de tener sentido. Se hacía inevitable un poder asentado sobre una población más numerosa, un poder estatal que homogeneizara a la población de una misma lengua, religión y cultura en un proyecto común, y que con su autoridad reglara de manera constructiva las relaciones políticas y económicas entre las distintas ciudades y centros de producción, obligándolas a cooperar y terminando por la fuerza con sus antagonismos particulares.